para ver si quedó claro. Con este caso, porque con este caso me va a permitir desarrollar un poco lo que ustedes han presentado y si hemos estado atentos, no va a tener mayor dificultad. A ver, un paciente mujer, a ver, de 84 años, ¿no? Como ven en la foto, para los que puedan ver, allí está. La foto no está por gusto, no solamente para que la vean, sino por alguna razón. Con antecedente de cardiopatía hipertensiva, diabética, tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, que fue hospitalizada por insuficiencia respiratoria aguda por neumonía adquirida en la comunidad. Durante su hospitalización mejoraron los síntomas respiratorios, pero presentó trombosis venosa profunda en la pierna derecha, para lo cual le indicaron inicialmente enoxaparina subcutánea, para luego pasar a warfarina 5 miligramos al día de lunes a viernes y los sábados y domingos la mitad, ¿no? 2.5 miligramos. A pesar de esta recomendación, la paciente que vemos allí, pues toma la misma dosis todos los días y no se realizó pruebas de anticoagulación como el INR. Además, tiene sus antecedentes, tomaba iversartán, hidroclorotiazida para el control de la hipertensión arterial y omeprazol para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el ERGE, ¿no? Al ingreso por emergencia tiene una presión allí, como ven, 85-50, frecuencia cardíaca 96, frecuencia respiratoria 20, temperatura 37. Se le hace algunas pruebas de INR, miren, 8.9 el INR, ¿no? Como bien dijo, lo normal es de entre ¿cuánto? 0.8 a 1.1, ¿no? 1.2 ya. 1.1, algunos ya puede ser hasta otro, pero normalmente 1.1, ¿no? O también llamado el tiempo de protrombina, ¿no? En este caso, el tiempo de protrombina acá, la paciente tiene 106, pero la media poblacional son 14 segundos más o menos, ¿no? Imagínense cuánto está diferente. Y un hemograma que tiene una hemoglobina en 9, pero 20 días atrás tenía 13. No hay una caída de la hemoglobina. La paciente fue tratada en este caso con vitamina K, 10 miligramos, endovenoso, plasma fresco congelado, endovenoso, y se le hizo una endoscopía alta que confirmó una úlcera duodenal Forrest 1A, ¿no? Una úlcera sangrante que fue tratada con inyectoterapia de adrenalina con termocoagulación bipolar, y al alta se le indicó cambiar warfarina por apixaban, ¿no? Porque se consideró que era más seguro el apixaban en vez de la warfarina, ¿no? Que estuvo recibiendo, en este caso 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, para luego ser cambiado 5 miligramos cada 12 horas. Entonces, miren el caso, ¿eh? Esto es lo que suele pasar si es que ustedes no toman en cuenta algunas cosas. Entonces, la pregunta aquí es: ¿cuáles son los factores de riesgo que tuvo esta paciente y la terapéutica que no se indicó a la paciente al ingreso? O sea, ¿qué no se hizo al ingreso al paciente? Con lo que ya sabemos, ¿cuáles son los errores que se cometieron, ¿no? Por lo cual lo llevó a que felizmente le hicieron una endoscopía en tiempo brevemente, no fue rápido, le transfundieron por ahí de repente vitamina K, plasma fresco, ¿no? No tenía indicación para transfusión de glóbulos rojos, porque ya veremos en su momento por qué no. Pero, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que se debió evitar? Porque así se complican los pacientes, ¿no? Se deja de hacer algo, o qué factores de riesgo no se consideraron para que el paciente desencadene en una hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces ingresa por una patología, si bien tiene sus antecedentes, se produjo una trombosis venosa profunda, se le da un tratamiento, no lo cumple evidentemente, ¿no? Porque tendrá por sus antecedentes también, y regresa con una hemorragia digestiva. Se le hacen exámenes, como ven allí, y el paciente pues ya felizmente fue tratado mediante una endoscopia alta y sale de alta con la medicación cambiada, ¿no? En vez de warfarina, apixaban. A ver, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué es lo que no se hizo? ¿Qué es lo que se omitió hacer? A ver. No sé, doctor, si aquí aplica lo del Chasvax. Chasvax. Ya no hay Chasvax. Todos, ¿no? Y sí, ya no va. Pero ese es para fibrilación auricular, ¿no? En este caso no aplicaría. Pero está bien considerar si escribiese algún score o escala, está bien, ¿no? A ver, señor. O sea, hablando antes de lo que llegó por emergencia, capaz no se realizó la interacción con otros medicamentos que ya estaba tomando.
la interacción con medicamentos. Ya. Como para darle qué, por ejemplo, ¿qué interacción? Por ejemplo, la warfarina con la hidroclorotesida o incluso con la alprazolam. ¿Qué puede suceder ahí? ¿Alguno sabes de alguna interacción que puede generar? Una que se potencie, ¿no? Efecto sinérgico, ¿no? O sea, sé que la omeprazol lo que hacía era aumentar el efecto de warfarina, Ya. pero de hidroclorotesida no estoy seguro porque creo que disminuye. Porque se me tira. Ya. ¿Algo más que pudo haber sucedido? Ya, no consideramos la interacción, correcto, pero hay algo más importante La edad. que se debe de hacer, a ver. La indicación, la educación del paciente. Nada más, hay muchas cosas, ¿no? A ver, acá me dijo el tubo y si no, a ver, estamos en orden, a ver, si no ahí terminamos, a ver. Doctor, yo pienso que no se tomó en consideración la valoración geriátrica de la propia paciente, más que nada si se va a pegar el propio tratamiento, doctor. Ya. Tal vez puede vivir sola, tal vez tiene un riesgo socioeconómico y tal vez vive muy lejos del centro de salud y eso también pudo contribuir, ¿no? a su condición. Eso evidentemente me dices al momento de darle de alta. Sí, y dar el tratamiento y que no lo haya cumplido. Ya. Está bien, pero hay algo que se pudo evitar antes todavía. A ver, ahí ya me levantó primero y si no aquí. Me levantó a ver. ¿Qué no se hizo antes de lo que estamos mencionando? Sí, la interacción, pero es al momento ya de darle, bueno, pues tratamiento que evidentemente no cumplió dosis, ¿no? ¿Cuál es lo que debió hacerse antes? No sé, no le tomaron pruebas de población, exámenes de población, por ejemplo, El INR, para darle esa dosis, entiendo que la duda es, no tuvo un INR porque en base al INR yo doy la warfarina. Pero para darle esa dosis, evidentemente ya tiene que haber tenido un INR. No creo que se haya inventado la dosis así nomás, ¿no? Todo paciente que está tomando y se da warfarina tiene que salir de alta al menos sabiendo que el INR está entre qué valor? Entre 2 y 3. Porque como sabemos la warfarina tiene una estrecha ventana terapéutica. Si se pasa del 3, ya como mencionó, hay riesgo de hemorragia. Si es que es menos de 2, riesgo de trombosis, ¿no? Entonces es un rango muy estrecho. Pero a ver, ¿qué es lo que no se hizo? Ahorita vamos a ver. No, bueno. Este es paciente típico de lo que sucede, ¿ah? Por eso es muy importante. Engloba todo, prácticamente. O sea, también hay que tener en cuenta el hecho de que la paciente en sí ingresó por una insuficiencia respiratoria NAC. Entonces, ahí también se le deberían de haber practicado escalas si es que tenía algún factor que le predisponga a poder hacer trombosis venosa, o también en ese caso ver si es que la paciente se encontraba movilizándose, ¿no? Porque también hay ciertos pacientes que por temor se quedan ahí sentados así, entonces también hay que tener cuidado con eso. En este paciente, es una paciente adulta mayor, se hospitaliza, ¿no? Va a usar oxígeno, ¿no? Es una neumonía, usan antibióticos. Entonces, hay que ver qué me dijiste, a ver, hay que hacer valorar, ¿no? Ajá, hay que valorar si es que tiene ¿Con qué valorar? Padua. Padua o Padua. Padua. Ya. ¿Qué me evalúa Padua? Escala o score de Padua. Si hay un cáncer activo, lo que es la edad. Es riesgo para todos esos factores. Bueno, es riesgo para de trombosis. que pueda desarrollar trombosis. Y eso es, miren, y eso es lo que no debemos dejar pasar por alto. Porque el paciente puede venir, y cualquier paciente sobre todo, que se va a entrar a operar, ya sea una cirugía, en este caso ha entrado por un problema médico, ¿no? Para una neumonía, pero puede entrar por una fractura, para operarse. Y para operarse hay una escala también, ¿no? ¿Cuál es la escala? ¿Qué más se usa? Hay otras, ¿no? Hay varias. Ya, sí, pero en cirugía no se usa tanto Padua, sino hay otra, que es Caprini, ¿no? Suena, pero hay otras, ¿no? Que pueden ser similares. Pero nos ayudan en este caso mucho las escalas o los scores, pero empecemos por allí. Hay que valorar el riesgo de trombosis. ¿Y cómo lo valoramos? Con Padua. Pero también hay que valorar el riesgo de sangrado. ¿Y qué scores tenemos? ¿Cuál?
El improve. Improve, ¿no? Lo mencionó Prove, ¿no? Pero está bien, improve. Ya. Y acá está. Es lo primero que todo paciente que se hospitaliza, evidentemente no se va a movilizar, ¿no? Puede ser un adulto mayor o un paciente joven. Entonces, pero yo tengo que sacarle, determinar, valorar los riesgos, tanto de trombosis como de hemorragia, porque hay también improve, hay varios improve, ¿no? A ver, me parece que está hay un improve de trombosis también, ¿no? Justamente. Pero en este caso hay improve de sangrado, ¿no? De trombosis y de sangrado. Hay que valorar los dos. Este paciente, ¿cuántos puntos le suma para un puntaje, si es de bajo o de alto riesgo de trombosis? Tiene movilidad reducida, todos los pacientes. Todo el que se hospitaliza, movilidad reducida. Tiene 3. Cáncer activo, no. Trombosis previa, no. Trombofilia, no. La trombofilia es adquirida o hereditaria o por enfermedades autoinmunes, ¿no? Como también se mencionó. La hereditaria es, por ejemplo, la alteración de la proteína C y S, enfermedades autoinmunes como, ¿no? Están dentro de este grupo, ¿no? Hereditario autoinmune, ¿no? El síndrome antifosfolípido, lupus, aumenta el riesgo de trombosis. Y el otro es las trombofilias adquiridas, ¿no? Por una cirugía, por falta de movilidad, ¿no? Son las adquiridas. En este caso, acá, trombofilia conocida, no conocemos, ¿no? Si es que tuvo anteriormente. Trauma o cirugía reciente, no. Insuficiencia cardíaco-respiratoria, sí. Un punto más. 4. Infarto de miocardio, tratamiento hormonal, obesidad, infección aguda o reumatológica, infección aguda, ¿no? 5. Entonces, por lo tanto, ya aquí tenemos un riesgo alto de trombosis. Por lo tanto, tengo que anticoagular, pero profilácticamente. Porque no entró con trombosis la paciente. Después se presentó la trombosis porque no anticoagulé profilácticamente. Este paciente no se anticoaguló. Y por el otro lado, le tengo que calcular el improve, ¿no? El sangrado. ¿Cuál de esos me suma? Insuficiencia renal, hepática, masculina, la edad, ¿no? Quizás mayor o igual a 85, 3.5. Cáncer activo, reumática, catéter venoso, hospitalización en UCI, no. Plaquetas, no. Sangrado, no. Úlcera, no. La úlcera es después, ¿no? Entonces, diríamos 3.5, pero acá mayor o igual a 7 es alto riesgo de sangrado. No lo tiene. Por lo tanto, si tuviese alto riesgo de trombosis y alto riesgo de sangrado, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Se hace. O sea, no podríamos anticoagularla, ¿no? Porque tiene riesgo alto de sangrado. Entonces, ¿qué otra? Compresión neumática, medias compresivas neumáticas, intermitentes, ¿no? En vez de las vendas elásticas o las medias simplemente elásticas, no. O sea, se pueden usar, pero se recomiendan las mecanismos mecánicos intermitentes, ¿no? Que se inflan, ¿no? En milímetros de mercurio se les somete a una presión, ¿no? Entre más o menos 60, ¿no? Entonces se inflan y desinflan. Si es que tuviesen riesgos altos. ¿Listo? Entonces, este paciente se tiene que anticoagular. Y aquí, una vez que yo anticoagulo, tengo que fijarme en los factores que hay que establecer acá riesgos, porque no todas las enfermedades son iguales. ¿Para qué? Para determinar la dosis. Acá ya me importa saber la dosis de anticoagulación. Una cosa es anticoagulación profiláctica y otra cosa es la anticoagulación plena o terapéutica. Son dos tipos de anticoagulación. Si es que se han fijado en las dosis, es muy diferente. Aquí estamos hablando de un paciente con profilaxis, anticoagulación profiláctica. Entonces, para yo determinar las dosis, la guía europea de 2019 que engloba esto, y tanto para TBP como para embolia pulmonar, lo establece en 3 riesgos, ¿no? Alto, moderado y débil. Por ejemplo, este paciente tiene alto riesgo, fractura, hospitalización por insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, prótesis, traumatismo, infarto, enfermedad trombólica previa, salud, lesión por medio del espinal, no. Tiene enfermedad autoinmune, tiene catéter, tiene insuficiencia respiratoria. Acá, moderado, ¿no? Entonces, y tiene débil, encamamiento más de 3 días solamente, no. Tiene seguramente de repente un poco más, diabetes, tiene hipertensión, sí. Inmovilidad por viajes. La anticoagulación en viajes es riesgo débil, pues se da sobre todo más de 4 días que tienen riesgos, ¿no? de anticoagulación para hacer trombosis, según Padua.
pero que sobre todo cuando pasan de 4 días, en viajes, por si acaso. Edad avanzada, cirugía laparoscópica, obesidad, embarazo. No, estaríamos en un moderado, ¿sí? ¿Por qué me interesa saber esto? Al menos no me necesito aprender, pero ya sé que las insuficiencias están en moderado. Ya si tiene una fractura, tiene un problema cardiovascular, pues no, tiene un infarto también, ya sé que los problemas son riesgos altos de trombosis, arritmias. Entonces aquí, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la dosis de anticoagulación profiláctica? Porque otra cosa es la anticoagulación terapéutica. ¿Okay? Cuando ya tiene una trombosis, digamos, yo doy tratamiento terapéutico, pero profiláctica es para evitar lo que esta paciente presentó. Lo que quiero es evitar que le presente como presentó una trombosis venosa profunda, que lo llevó a una dosificación, una sobredosificación, finalmente pues todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dosis profiláctica? Enoxa 40 miligramos subcutánea cada 24 horas. ¿Sí? ¿Solamente? ¿Le daremos 40 o le daremos 60, 80, 20? Ya, miren, ¿alguien más tiene algo que decir? 20 se le puede dar si tiene riesgo intermedio de lo que es sangrado. ¿Y por qué no 40? Además que todo por esos riesgos que tiene también. Así, Riesgo intermedio. moderado. Moderado, va. ¿Y si tuviese un riesgo alto? Si vamos a dar también tendría que estarse la dosis en todo caso. Ahí está el punto, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Miren, y a esto voy. Miren, ya desde 1999, la New England se publicó un estudio que comparaba la enoxaparina con el placebo para anticoagulación profiláctica. Porque ¿saben qué pasa? Antes de ese año, todo el mundo decía, venía el cirujano, no, póngale 1 miligramo por kilo de enoxaparina. Entonces le daban, pues, pesaba 80 kilos, 80. Otro venía, no, déjalo sin anticoagulación. No, si solamente lo vamos a operar de repente. O el clínico le decía, no, yo he leído algunas guías. Entonces nadie se ponía de acuerdo hasta antes de este año. Entonces a partir de ese año se comparó. Y estas son las dosis. Y eso de ahí sale, de este estudio, salen varias guías importantes a nivel mundial. Y sí, como lo mencionó justamente, pero en parte, porque hay que saberlo por qué, porque en esta revisión que se hizo en varios centros a nivel mundial, se comparó las dosis. Empezaron con 5, 10, ¿no? 20, 30 miligramos de enoxaparina, fueron subiendo y lo siguieron en unos 110 días, con poca movilidad, con factores de riesgo, se dieron cuenta, ¿no? Los dividieron en riesgos moderados y altos, ¿no? Y también débiles. ¿Cómo los dividieron? O sea, los dividieron en esos grupos, pero los siguieron más de 3 meses. Y se dieron cuenta cuáles presentaban trombosis con las dosis que iban dándole, ¿no? Entre 5, 10, 20, y llegaron a la cuenta de que pacientes con riesgo moderado, con la dosis de 20, presentaban menos trombosis que los pacientes que les daban otra dosis, ¿no? Digamos 10, ¿no? Ya una dosis mayor no había diferencia, pero con una dosis de 10 o el placebo, como en este caso, se dieron cuenta que nos protegía mejor la dosis de 20. ¿No? O los que tenían riesgo alto con 40. Entonces no presentaban trombosis con esa dosis. Dosis mayores daban lo mismo, más bien aumentábamos el riesgo de hemorragia. Entonces se buscaba la menor dosis, pero que me proteja al paciente de generar una trombosis, ¿no? Lo protegía, evidentemente estamos hablando de profilaxis, ¿no? Entonces por eso se dividía. En este paciente sí tenía un riesgo moderado, tenía una insuficiencia respiratoria, le daríamos de enoxaparina, que es la que utilizamos más en nuestro medio, 20 miligramos. Y sus equivalentes en otras, ¿no? De bajo peso molecular, o el fondaparinanox, que en algunos lo incluyen, otros no, o la no fraccionada, ¿no? De igual manera. Entonces hay que saber esto, son dosis estándar, no son dosis por kilo de peso, pero en algunos casos sí influye el peso. Esto ya es últimamente a raíz del COVID, hay varios estudios. Cuando pesaba menos de 40 kilos hay que bajarle un poquito la dosis de enoxaparina a 30, ¿no? Si estos hablamos de dosis de riesgo alto, ¿no? Si es que es de 40 a 100, la de 40, o de 101 a 120 kilos, y es obeso, pues se le da una dosis de 60, un poco más alta. Pero esta es profilaxis. ¿Y cuál es la dosis terapéutica? Ya para terminar. La dosis ya no, como en el caso, la paciente se fue, se le da, tiene que dar presentó una trombosis por no darle una profiláctica, presentó una trombosis venosa profunda. ¿Cuál es la dosis que debió empezarse? Porque finalmente se fue como warfarina, ¿verdad?
Pero en este paciente había que iniciarle. Ya, le hicimos el ecodoppler, que hay el signo, ¿no? ¿Qué signo se ve en el ecodoppler? Ay, Porque pacientes con sospecha, ¿no? Tienen aumento de volumen en el miembro superior, el miembro inferior, uno de los dos. Generalmente es unilateral, pero puede ser bilateral. Pero puede haber dolor, aumento de volumen, signos inflamatorios, ¿no? Entonces tengo la sospecha y encima le hago el examen físico y le encuentro el signo de, hay un signo, ¿no? El signo de, se lo han comido, el signo importante, pero no tiene tan alta especificidad y sensibilidad, que es el signo de Homans, ¿no? ¿Qué es el signo de Homans? Cuando le aprietas los gemelos. Lowenberg, ese es Lowenberg, apretas los gemelos pero con un tensiómetro. O hay otro que sí lo apretas, pero apretándolo hacia la superficie. Pero el de Homans es estirar la pierna, el miembro inferior, sí, levantarlo la y dorsiflexión hacerle una del pie. dorsiflexión del pie, en la punta del pie, ¿no? Estirado. ¿Y dónde va a sentir dolor? ¿En dónde? En la pantorrilla. ¿Qué músculos comprenden la pantorrilla? Los gastrocnemios, pero de repente no lo conoce mucho, pero es el tríceps sural, es el gastrocnemio, el sóleo y el plantar, que hacen los músculos de la pantorrilla, que hacen el tríceps sural. Entonces están allí, ¿no? En la pierna. Entonces el gastrocnemio tiene dos porciones, pero aparte de eso siente dolor, ¿no? Se puede usar el Lowenberg, que es con un tensiómetro y se le infla, ¿no? El mango y se le va inflando y más o menos a unos 100 milímetros de mercurio y siente igual dolor. Entonces ese es su signo. Y si hay la sospecha, tiene ese signo positivo, Homans o hay varios más, se le hace una ecografía Doppler, ¿no? Doppler significa para ver el flujo, ¿no? De sangre de los vasos, en este caso venoso. Entonces se ve, no unas de color rojo y azul, ¿no? No sé si habrán visto un Doppler. No me lo han presentado porque el rojo significa que del transductor del ecógrafo ¿no? Se ve más cerca del flujo, más cercano, va de forma hacia el transductor, ¿no? Se acerca, se ve rojo, en el caso arterial, por ejemplo, ¿no? Pero si se aleja, es centrípeto, es azul, se aleja, ¿no? Y normalmente eso sucede con las venas. Entonces se ve, ¿no? En la ecografía que el signo es de resistencia a la presión. La presión, en este caso voy a ver, donde busco el trayecto venoso, hago presión con el transductor y ofrece una resistencia, ¿no? Porque no va a haber colapso de la vena, sino va a haber una oposición, una resistencia. ¿Por qué? Porque ahí está el trombo, el coágulo, ¿no? Entonces ese es el signo, ¿ya? Entonces, y el flujo puede estar alterado también, ¿no? Entonces, eso se le vio a hacer el diagnóstico y se le inicia enoxaparina de forma terapéutica y a la vez empiezo warfarina, porque la warfarina no empieza rápido, toma unos días en tener su efecto, ¿no? Que es el INR, para ver si está actuando. Entre 3 y 5 días más o menos tendría que esperar que logra más o menos el valor de entre 2 y 3 que dijimos de INR. En este caso le empezamos las dos. ¿Cuál es la dosis de terapéutico? Dijimos de enoxaparina terapéutica, ya no profiláctico, porque dijimos profiláctico es dosis estándar, ¿no? Ya de 40 o 20. Normalmente la que muchas veces se usa es la de 40, pero habría que siempre ver los riesgos, ¿no? Como en este caso, que era riesgo moderado. Pero a todos muchas veces van a ver las historias clínicas, ven 40, 40, 40, 40, ¿no? Profilaxis, ¿no? Van a ver sus indicaciones cuando vayan, siempre van a encontrar enoxaparina de 40, por el riesgo. ¿Y cuál es la dosis, terapéutica? ¿Cuánto? Un mg por kilogramo. 1 miligramo Cada 12 horas. Por cada 12 horas. cada 12 horas. Por ejemplo, si pesa 60 kilos, 60 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué vía? Subcutánea, ¿no? A meter endovenosa. ¿En qué caso colocamos vía endovenosa? No fraccionada. Ya, pero la enoxaparina también se puede dar endovenosa, ¿no? Pero eso es en síndrome coronario agudo, eso ya se verá más adelante. Pero en este caso es subcutánea. Sí, la heparina, por lo que es endovenosa muchas veces, es acción más rápida, ¿no? En este caso, pero acá si es una trombosis y está estable, una trombosis venosa profunda y está estable, pues le vamos a iniciar las dos, 1 miligramo por kilo y warfarina a la vez. ¿Para qué? Porque pues, no se va a ir de alta pinchándolo todo el tiempo, ¿no? Porque ya dijimos que la anticoagulación debe durar más o menos, ¿cuánto dijo? ¿Cuánto debe durar? Entre 3 y 6 meses, ¿no? A los 3 meses hay que hacer una nueva ecografía Doppler para ver si hay trombo todavía, y si todavía hay, sigue hasta los 6 meses, ¿ya?
Y si tuviese, por ejemplo, una trombofilia hereditaria o un síndrome antifosfolípido, o tuviese un síndrome o un lupus, es de por vida. O un cáncer, es de por vida, hasta lo que queda de vida, si es que es terminal o avanzado. Entonces, eso hay que tener en cuenta. En embarazo, ¿cuál es la mejor anticoagulante? Que no se generan los efectos teratogénicos, no se generan. Enoxaparina. ¿Y en el cáncer? En el cáncer también. En el cáncer, sí, también. Y hay más, ¿no? Los nuevos anticoagulantes, ¿no? Ya, sí. En pacientes renales, ¿cuál es el mejor? Las no fraccionadas. No fraccionada. Y si lo quiero dar vía oral, Mm, si no quiero darlo por vía oral, la warfarina. Y de los nuevos anticoagulantes orales, es que la warfarina tiene poquísima eliminación renal, sí la tiene, pero poca. Y los nuevos anticoagulantes, hasta tasas de filtración por encima de 30, o dar apixaban. Ya. Entonces no se olviden, ¿ah? Ya, ¿cuáles son los factores de riesgo ya por el tiempo? Acá estaba justamente los que no cumplió con la dosis indicada. No se realizó pruebas de INR que dijeron, pero eso ya después, ¿no? Interacción medicamentosa como el omeprazol. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de P si tocó como 50. Si tocó, ¿no? También hay interacción, hay enfermedad por reflujo que debió considerarse también. ¿Por qué? Porque si yo warfarina no le daría yo como una primera opción por si tiene una úlcera o problemas gástricos, ¿no? Porque hay que comparar warfarina versus nuevos anticoagulantes. ¿Cuál tiene ventaja sobre el otro? Se sobreanticoaguló porque el INR estuvo volando, ¿no? En 8.9, lo normal dijimos hasta de 8.8 a 1.1, 1.2, ¿no? No se hizo escalas, ¿no? No se hizo escalas de valoración en ningún momento. Ya, entonces, se usó warfarina, ya lo dijeron, ¿dónde actúa la warfarina, no? Actúa la warfarina inhibe la vitamina K, epóxido reductasa, que evita la formación de la forma oxidada reducida y que evita la descarboxilación para formar justamente los factores de coagulación, ¿no? O los genera disfuncionantes, ¿no? Que son factores que están allí, como mencionó, 2, 7, 9 y 10, y altera también las proteínas anticoagulantes, que son las proteínas Y, que se afectan en trombofilia hereditaria, por ejemplo, ¿no? Hay una cápita ahí, pero no tiene mayor importancia de estados breves de hipercoagulabilidad, nada más. Ya, ¿y cuál es el mecanismo de acción de que se cambió? Warfarina se cambió a un nuevo anticoagulante, ¿no? ¿Cuál es? apixaban. Ya, ¿dónde actúa? ¿A qué nivel? ¿En qué vía? De la coagulación. ¿Dónde actúa? Mecanismo de acción. Son inhibidores directos de la factores activados. Ya, estoy apixaban. Actúa inhibiendo el factor 10 activado. Ok. Antídoto. ¿Hay qué? Antexanet alfa. Antídoto de la warfarina. Perfecto. Antídoto de la heparina no fraccionada. Antídoto de la bajo peso molecular. Protamina, pero no actúa tan bien como en la heparina. Y antídoto del dabigatran. Ay, qué lindo. Es un tema. Sí, se ve el nombre. ¿Cuál? El Idarucizumab. Y hay otro que es nuevo, ¿no? Para todos los anticoagulantes, prácticamente nuevos, ¿no? Sí. Que es el aripacina, ¿no? Aripacina, si no me equivoco, ¿no? Que está todavía, ya es nuevo. Es el P5099, ¿no? PR, ¿no? 99, es nuevo, que algunos ya no es tan nuevo, pero está en fase de comercialización. Ya, si yo mido la warfarina, la warfarina, ¿qué vía de la coagulación me inhibe? La warfarina, la vía intrínseca. Y la heparina, la vía extrínseca, ¿no? Esto es para recordar. En este caso, ya dijimos que es el apixaban, como todos los X de Saban, inhiben el factor 10 activado, ¿no? Que es el factor común que evidentemente está implicado para la formación de la antitrombina
la trombina, ¿no? Para evitar la formación de fibrina, que es la red que mencionaba, ¿no? La red de fibrina, ¿no? Que le da justamente la consistencia al coágulo. ¿Listo? Factor tisular o 3, ¿no? Trombina o factor 2, no se olviden que está aquí. No, simplemente no lo mencionan ahí, pero factor 3, factor 2, ¿no? A veces las preguntas vienen, no, factor 3. Y ya se confunden. No pregunté eso. No. Y el 5, ya, esa es la pregunta. A ver, 5 ventajas o desventajas entre anticoagulantes. Rápido. Alguien me dice. 5. A ver, No, solo. 5 entre ventajas y desventajas entre warfarina y los inhibidores del factor 10. A ver, 5. Rápido. A ver, rápido. En el caso de la warfarina tiene un margen estrecho Correcto. por lo que una pequeña cambio en la dosis como que Ya, es ventana terapéutica, ¿no? Estrecha. en el cambio en los inhibidores del factor 10 no necesitan ese ajuste de Correcto. dosis, tiene un margen digamos Uno. estrecho, ¿no? Bien, Pero otra. la diferencia es que la warfarina es más barata y en el caso de los inhibidores Definitivamente. son muy caros, por eso 20 céntimos contra una tableta de la otra que estaba por 4. 5 o 7 soles. Una tableta. Otra. No requiere un puente anticoagulante. sí, bueno, está ahí El antídoto. Ya. el antídoto, en este caso de la vitamina D1 de la Claro. warfarina. Y el la otro, vitamina ya K. dije. Y también su antídoto en el caso de los Pero inhibidores. no están también disponibles, ¿no? No están tan disponibles, algunos están en prueba. En no este están- caso el andexanel alfa. Ajá. Ok, otro. Riesgos gastroenterológicos, riesgo de sangrado gástrico o ¿cuál es mayor en relación a los inhibidores del factor 10? ¿Cuál da? Hay comparativamente, ahí esa es la pregunta de millón. Y en eso se debió valorar. Este paciente tenía ya un riesgo de generar una úlcera, un sangrado digestivo. Entonces, ¿cuál me da de los dos más sangrado digestivo y cuál de los dos me da más sangrado mayor a nivel central, no una hemorragia cerebral? Porque entre los dos se compararon y en uno de los dos tiene una ventaja. La warfarina tiene más riesgo para el intracraneal y el apixaban tiene menor riesgo. Menor riesgo cerebral. Ajá, ¿Y cerebral. el digestivo? Digestivo, ¿Cuál bueno, tiene más riesgo digestivo? o sea, yo había leído que el apixaban tenía más riesgo digestivo, pero ahorita ya me he entrado en duda por lo Así mismo es, de la warfarina. Justamente, yo lo consideré. La warfarina tiene más riesgo de sangrado mayor o intracraneal. Ujú, Y el otro, los en relación al digestivo. ujú. Y el otro más digestivos, ¿no? Los inhibidores de factor 10 en relación al intracraneal, ¿no? Y esa es la razón. ¿Listo? Ya lo consideré también Ortiz. Bien. Y esto es, para ganar tiempo ya nos hemos pasado la hora. Eso resume. No se olvidemos que la warfarina interacciona no solo con medicamentos, sino con alimentos de hoja verde, pero también otros más, ¿no? Pero sobre todo los de hoja verde. ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial los alimentos de hoja verde? Tienen vitamina K. Vitamina K, y estos son antagonistas de la vitamina K. O sea, no le puedo dar un antagonista, ¿no? Para lo que estoy tratando. Múltiples factores, allá solamente es el factor 10. Inicio lento, dijimos de la warfarina, el otro es más rápido. Vida media, 40, 8, 15 horas. Eliminación, no cero, se aproxima al cero. En el otro tiene un 25% de los inhibidores del factor 10. Interacciones, ya dijimos aquí. La otra, pocas interacciones. Estrecho margen terapéutico, como mencionó. Hay un amplio margen, es más seguro, ya dijimos, pero acá el monitoreo que requiere un monitoreo, hay que estar pinchando al paciente, ¿no? Sacándole sangre para medir el INR, tipo de protomina, porque ya hemos dicho si es alto, más de 2 o menos de 2, bueno, más de 2 o menos de, más de 3, menos de 2. Y aquí, en algunos casos se puede monitorizar el factor 10, pero no, es bastante seguro, pero hay que ver los indicios que puede generar en casos de sangrado, ¿no? Sangrado de encías, nasales, no hemorragia subconjuntival y está tomando, probablemente hay que, se puede monitorizar o si no suspender, o bajar la dosis, ¿no? Mayor riesgo de sangrado intracraneal, ya dijimos, aquí, warfarina. Menor riesgo de sangrado intracraneal en relación al digestivo, ¿no? Entonces, cuidado. Bajo costo, alto costo. ¿Listo? No se olvide. Listo, quedamos aquí. Bien.